vamos a charlar un poco sobre una de las partes más interesantes de esto, que es la parte de la infraestructura, ¿no? Así que ya los presento la locutora, aprovechamos el tiempo para escucharlos. Me gustaría empezar por preguntarles por la obra que está, de la que está un poco todo el sector expectante, que es la reversión del gasoducto del norte, esa obra de la que tanto se habló el año pasado a medida que iba avanzando el gasoducto, el GPNK, el Néstor Kirchner. Así que quería pedirles primero un poco cuál es la situación de esa obra hoy y para cuándo podemos esperar la finalización. ¿Arranco yo? Dale. Bueno, en primer lugar, gracias. Tenés algo que ver con esa obra, así que... Gracias, Cecilia. Gracias, Nico, también por la invitación. La verdad que las actividades de Econojournal cada día reúnen a más gente y se hacen muy entretenidas. Y era algo que a la Argentina le faltaba, esa gimnasia de escucharnos. Y este ámbito es especialmente muy bueno en eso. Así que gracias. Respecto de la construcción, bueno, acá están las empresas que lo están haciendo. Nosotros en sociedad con Techint, en cuanto a Reversión del Norte, nos tocó hacer 100 kilómetros, de los cuales el 26 de mayo pasado se hizo la última soldadura de la línea regular. Con lo cual ya estamos en un periodo de cierres, de pruebas, y pensamos que para el mes de agosto, fin de julio, mes de agosto, ya estará en condiciones de operar los dos tramos que nos tocó hacer a nosotros. Ok. ¿Y qué pasa con la parte de Bedú, que es la última que se licitó, verdad? Eso tuvo una demora en arrancar la obra. Sí, tuvo una demora en el proceso de licitación. Licitación, sí, Es decir, la parte burocrática. Claro, hubo un primer llamado donde se adjudicaron los reglones 2 y 3, que son los de la UTE, y después de 2 meses hubo otro llamado y donde, bueno, ahí nosotros resultamos adjudicatarios del reglón 1. Ese reglón 1 son 85 kilómetros, es una parte de la traza sobre el gasoducto de integración federal en 36 pulgadas y después hay 62 kilómetros más sobre la traza del gasoducto del norte. Todo eso ya se lanzó, está en plena producción, pero bueno, lógicamente con 2 meses de atraso en la adjudicación, ¿no? Pero sí, ya está completamente lanzado eso en todas sus fases, así que bueno, me parece que se lo escuchaba un poco bajo, sí. ¿Repito de vuelta? A ver. Hola, hola. Ahí, sí, bien directo. Ahí está. Bueno, lo que te comentaba, el proceso de licitación, que tuvo dos etapas, si se quiere, donde en el primer llamado se adjudicaron los reglones 2 y 3 a la UTE, Techint-Sagde, y 2 meses después fue la adjudicación al reglón 1, que es el que nosotros resultamos adjudicatarios, BTU. Ese reglón consiste en una parte de la cañería de 36 del gasoducto de integración federal y otra parte sobre el gasoducto del norte. Esos dos frentes, o sea, son 2 obras en realidad que están totalmente lanzadas en ambos frentes en simultáneo y con toda su fase ya en operación, ¿no? Las fechas de puesta en marcha, las fechas de APF, están previstas para fines de agosto, sí, en un caso, y después hay algunas fechas con cierto delay en función del avance. Entonces el proyecto prevé una segunda y una tercera fecha de puesta en marcha. Pero el primer APF es agosto, fin de agosto. Ok. Si querés, Alejo, para arrancar con la siguiente pregunta, un poco vinculada a esta, ¿cuánto se amortiza el aprendizaje del gasoducto Néstor Kirchner y cuánto se va amortizando la experiencia de obras de esta dimensión? ¿Y cuánto se pueden capitalizar hacia futuro, no? Sí, primero, gracias por la oportunidad de estar acá, a vos y a Nico. Un poco continuando lo que dijo Pablo, estamos juntos haciendo un tramo de 100 kilómetros y claramente iba a hablar de eso, ¿no? De la capitalización de experiencias de lo que fue el GPNK llevadas acá al tramo que estamos haciendo en la reversión.
volvimos a aplicar el mismo esquema de soldadura automática que trajimos por primera vez al país en GPNK, pero sumamos todas las lecciones aprendidas y lo hicimos obviamente mucho más rápido y mejor que la vuelta original. Claro. Para que tengan una idea, en el GPNK soldamos un promedio de 80 juntas por día por frente, y acá en la reversión norte el promedio fueron 120, con algunos picos de hasta 150. Con lo cual eso muestra que el tener continuidad de equipos y de proyectos te permite trabajar mucho en productividad y en mejorar los procesos. Claro. ¿Y dónde están los cuellos de botella hacia adelante? Me acuerdo cuando fuimos a ver la obra del GPNK, soldadores que venían de otro lado, las dificultades de la mano de obra. Ahora, me parece que pensando en una Argentina que tenga un esquema de inversiones mucho más agresivo y más fuerte, ¿cuánta capacidad tiene la industria de llevar adelante ese proceso? De absorber el financiamiento, de tener mano de obra, de tener equipamiento, de tener equipos técnicos, digamos. ¿Dónde están los desafíos de los cuellos de botella para encarar un montón de estas obras todas juntas? Bueno, primero, si se dan todas las obras que venimos charlando, que viene mencionando Gustavo, Daniel y demás en estos paneles, claramente vamos a tener un lindo desafío los constructores. Pero es un buen desafío, algo que no es nuevo, que ya lo hemos vivido. Problemas buenos. ¿Cómo? Los problemas buenos. Los problemas buenos, sí. Digamos, ya lo hemos vivido acá. El GPNK, de hecho, fue un primer ejemplo de esto, porque fue una primera obra de envergadura después de mucho tiempo, que nos obligó a generar nuevos recursos. Pero si se dan todas estas obras, lo que generamos en GPNK probablemente se queden cortos y tengamos que recurrir a potenciar los recursos que tenemos. Claramente, para ponernos en contexto, ¿no? Un proyecto como el GPNK, hoy el Reversión, un frente de soldadura de un troncal de este tipo de 30, 36 pulgadas, estamos hablando de un grupo de gente de 1000 personas asociadas a un frente. Cuando sumamos más frente de producción, más o menos vamos multiplicando esta cantidad. Ese número. Y si llegamos a sumarle a esto la complejidad de alguna estación de bombeo, en caso de un oleoducto, o una compresora, por ahí estos números se multiplican por 2 o por 3. Con lo cual es mucha gente. Si hablamos de trabajos y obras en paralelo, es mucha más todavía. O sea, es un gran desafío para abordar. Yo creo que esto nosotros como Techint lo hemos vivido muchas veces en el pasado, por ahí en Argentina hace tiempo, pero por muchas veces también en el exterior, cuando hemos convivido con proyectos grandes que se dieron en paralelo acá en la región. Por ejemplo, OCP y Camisea en el 2000. Dos proyectos que cambiaron la matriz energética de estos países, que obligaron a ir a trabajar a un país donde no había ningún tipo de recurso especializado y que lo fuimos generando. ¿Cómo lo generamos? Con capacitación, con entrenamiento de la gente, con escuelas para operadores de Saibon, operadores de equipos, escuelas de soldadores y también potenciando la supervisión. Uno no la puede generar en escuelas, la supervisión se genera en el campo. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es tener un cuadro permanente de supervisores, que lo tenemos acá en Argentina, hemos potenciado acá en el GPNK, y después si tenemos el desafío este que viene, tendremos que traer gente de afuera para complementar los cuadros que tenemos acá. Y con ellos generar más gente en obra para lo que sigue. Pablo, ¿los cuellos de botella? Mira, cuando hablamos de cuellos de botella hay dos cuestiones, digamos. Uno el volumen y otro en el tiempo. Sí. La Argentina tiene problemas con el tiempo, digamos. O sea, anunciamos un montón de cosas y no suceden cuando uno espera que van a suceder. Con lo cual, todo el mercado se prepara para trabajar y luego hemos tenido en los últimos tiempos algunas frustraciones en ese sentido. Entonces, siempre crea el cuello de botella significa mucha inversión. Del lado de las empresas constructoras, que mal llamadas constructoras, porque somos empresas de ingeniería y construcción, lo que buscamos siempre es mejorar la productividad. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, acá en la sala hay varias empresas de ingeniería también, cómo mejorar los sistemas, cómo cambiar la cabeza para que la ingeniería sea más eficiente. Luego pasamos a la etapa de suministros,
Y acá también hay muchas empresas industriales que hacen suministros para nuestra industria de la construcción, y ahí hay todo un proceso. Se vio afectada por los problemas de importación recientemente, pero también hay mucha incorporación de tecnología. Y después cuando uno va al campo, a la obra, lo que ve es el resultado de todo eso. Nosotros invertimos en soldadura automática, nosotros invertimos trayendo equipos de última generación desde el exterior e invertimos muchísimo en capacitación. Entonces, esas 1000 personas por frente que comentaba Alejo, imagínate la cantidad de horas de capacitación, de entrenamiento y de inversión que las empresas hacen en equipo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué viene por delante? Contamos lo que se habló hoy, digamos, el oleoducto Vaca Muerta Sur, el gasoducto para alimentar el futuro LNG, los ductos de Mega y eventualmente de TGS para los líquidos del gas natural, las ampliaciones del VAL, los ductos de exportación. Entonces uno empieza a sumar eso, más el anuncio que ayer hizo el secretario de Energía en el Club del Petróleo, diciendo que se va a disparar el GNK2 este mismo año. Uno dice, wow, o sea, hay muchísimo por hacer. ¿Cómo lo hacemos? Y en ese sentido volvemos a las bases, digamos, aumentar la productividad. Cuando uno mira a la Argentina respecto de los países líderes en el mundo, me refiero en este caso a Estados Unidos, la productividad, la distancia en productividad respecto nuestro todavía es enorme. Pero por otro lado, como se hizo en el GNK y las 3 empresas que están acá participaron, se dio una muestra que el espíritu y el estirpe de las empresas argentinas es extraordinariamente buena, puesta a bajo presión. Con lo cual, yo digo, todos tenemos que invertir en aumentar la productividad. Las empresas de ingeniería, las empresas industriales, las empresas de ingeniería y construcción como la nuestra, y también los clientes tienen que ayudarnos a que esa productividad se pueda llevar adelante. Con ese conjunto puesto en marcha, yo estoy convencido de que tenemos en el país todas las capacidades para llevar adelante todas estas obras tan importantes. Que no van a ser en un año, digamos, van a tener 3 o 4 años de altísima intensidad. Fernando, ¿el RIGI tiene un rol para el financiamiento de estas obras? El Estado, este gobierno ha anunciado que el Estado se corre como financiador, aunque ha hecho la excepción en la reversión del gasoducto del norte, pero buena parte de estas obras deberían depender del financiamiento internacional. ¿Y tiene un rol ahí que aparezca este régimen especial o no? Bueno, indudablemente que sí, que va a tener un rol importante, fundamentalmente en los procesos de inversión, ¿no? En los paneles previos mucho se habló de todos los planes de inversión que tienen distintas compañías. Sí. Se habló de los planes de las transportadoras, de Oldelval, de YPF, en fin. Todos esos planes y todos los expositores estuvieron de acuerdo en las condiciones favorables que genera el RIGI. Un poco a partir de esas condiciones que dispararían todos esos proyectos, bueno, es que las empresas tenemos que estar a la altura para la ejecución de esos proyectos también, ¿verdad? O sea, toda la generación de condiciones de borde que permitan a las empresas tener, o sea, a las empresas de construcciones, de ingeniería, como bien dice Pablo, a la industria, es decir, que todos los sectores involucrados tengan un horizonte a mediano o largo plazo. Y bueno, eso requiere indudablemente de una programación y de una previsión. La previsión en cuanto a los proyectos y a su estructuramiento financiero, bueno, se habló mucho en los paneles previos sobre todo eso, y lo que sea la programación, la planificación en cuanto a la ejecución e implementación de todos esos proyectos, bueno, ahí sí que se requiere de un contexto general, no solo de las empresas de construcciones, sino de la industria, de los proveedores, de la formación de recursos. De toda la cadena. La cadena completa. Imagínate que de las 1000 personas que menciona Alejo, hay un staff en obra solamente del orden de las 200 personas, que son ingenieros, técnicos, supervisores, personal de calidad, de seguridad, de soldadura, o sea, altamente especializados. Y el resto de las personas tienen también alta capacitación en cuanto a sus funciones, soldadores, operadores de equipos. Realmente las obras son complejas
Hay algunas situaciones donde se dan en plantas en operación o muy próximas a gasoductos en operación. Entonces eso requiere de una formación muy importante y también requiere de una posibilidad de las empresas de tener continuidad que les permita ir generando permanentemente esos cuadros, ir sosteniéndolos en el tiempo. Imagínate armar un equipo de 1000 personas. Es realmente complejo, demora un tiempo importante. Imagínate la falta de productividad, de desarmarlo y volver a armarlo 3 años después, ¿no? Es lograr la rueda, claro, que tenga un horizonte de proyectos que de alguna manera podría decirte que se puedan calendarizar si querés y que permita tener esa continuidad. claro. Entonces las empresas también tienen su horizonte en cuanto a equipamiento. Todas las empresas se van, por lo menos las empresas que estamos en este panel han demostrado eso, una capacidad en ese aspecto, una decisión empresaria de avanzar en ese aspecto. Y bueno, nosotros crecimos, para hacer el Néstor Kirchner, volvimos a crecer en capacidad operativa para la obra de la reversión. Y bueno, todo eso, ojalá se den todas esas condiciones y ojalá el RISI sea el elemento para que los inversores en las grandes obras de infraestructura tomen decisión y avancen en ese aspecto, ¿verdad? Alejo, una pregunta en ese sentido. En este proceso de apertura, de cambio de reglas, de un escenario distinto y poniéndole un foco distinto a potenciar el sector desde el lado de la inversión del gobierno, ¿también pueden aparecer jugadores nuevos? ¿Te imaginas o se imaginan ustedes que pueden llegar jugadores nuevos a la ingeniería y a la construcción en estos desafíos? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hoy Gustavo Gallino a la mañana mencionó que en la licitación que salió la semana pasada por el proyecto Vemos, están invitando a empresas internacionales, ¿no? Competencia nuestra en el exterior, con lo que estamos habituados a competir. Son empresas duras y que saben trabajar muy bien, con lo cual es un desafío para nosotros justamente en trabajar en la productividad y la competitividad y ser, digamos, redundantemente competitivos con ellos, ¿no? Ese es un desafío que se viene. Está bien. Y del otro lado, ¿cuánto este sector, que es una de las estrellas, puede tener el desafío de tener que competir por los recursos de las empresas con otros sectores que pueden ser muy demandantes también de lo que es la infraestructura o la obra civil? Imagino la minería, pero puede haber miles en ese sentido, ¿no? Si las provincias arrancan con otro tipo de obra pública o se retoma otro tipo de agenda, digamos, ¿cuánto la energía va a tener que competir por los recursos de la infraestructura con otros sectores y cuánto hay un riesgo de un cuello de botella ahí? ¿Pablo? ¿Yo? Sí. Como dijiste vos, son los problemas buenos, digamos. En Argentina hace 30 años que estamos esperando tener esos problemas y son los que queremos tener. Realmente la minería tiene mucho para dar. Ojalá la Argentina esté ya en el umbral de destapar ese potencial. La infraestructura también. Sin dudas hace falta invertir muchísimo en infraestructura de transporte, de puertos, de aeropuertos. En la Argentina necesita una escala superior. Hoy se habla se habla mal de obras privadas, son obras públicas con financiamiento privado. Absolutamente. O sea, en la Aún Argentina, la idea del gobierno de cómo gerenciar gerenciar la obra pública, aunque le dice obra privada, es obra del Estado financiada por un privado y no financiada como hasta ahora por el Estado. Hasta ahora el Estado juntaba la plata y después se encaraba la obra. Claro. Por eso nosotros usamos esa terminología, decimos es una obra pública con financiamiento privado, vía concesiones, vía iniciativas privadas, que también se mencionó. Entonces, ¿por qué la energía está acá en primer lugar? Porque la energía tiene el 100%, en la Argentina el 100% de la energía está en manos privadas y tiene una pujanza y una madurez de mercado muy, muy importante. Entonces, sin dudas, el tractor de todo esto es la energía. Y atrás de la energía se van a ir sumando, como ya se van a estar sumando el resto de los sectores.
Pero fundamentalmente es esto, porque la energía además exige mano de obra muy calificada, de altísima calificación. Y nosotros con todo orgullo decimos, Alejo, estas obras las hemos hecho sin accidentes. Sí. Eso es un orgullo enorme y una satisfacción enorme, porque la industria también lo requiere así, y además del convencimiento nuestro de hacerlo así. La minería, ni hablar, la minería está en un escalón por encima todavía en el cuidado de la seguridad. Entonces digo, así como estamos bien maduros para tomar estas obras que vienen en la Argentina, aún sosteniendo competencia de empresas internacionales, en la minería la vamos a encontrar también mucho más, pero también estamos preparándonos. Pero siempre es importante pensar que es todo el país el que tiene que ir subiendo un escalón. Porque no sirve que una empresa haga una inversión en equipo, en entrenar gente, y no tener toda su cadena de valor atrás alineada. Y primero hay que hacer la infraestructura. Sí. Como dijo, creo que lo dijo Kennedy, dijo, no somos un país grande y por eso tenemos buena infraestructura. Porque tenemos buena infraestructura somos un país grande. Y eso es lo que queremos para nuestro país. ¿Qué capacidad, o cómo ven hasta acá, la capacidad del gobierno y de las áreas técnicas específicas de implementar la regulación que hay que implementar para que las cosas sucedan? La pregunta se la dejo a Alejo. Primero quería volver un poquito a la anterior, ¿no? Que es el tema de cómo influye, cómo va a ser el impacto de la minería. Yo creo que el impacto de la minería es algo que se viene. De hecho, tenemos un potencial enorme, ¿no? En nuestra cordillera, similar al que tiene Chile, y Chile hoy abastece el 25% del cobre mundial, con lo cual imagínense la potencialidad en eso. Yo creo que, como dice Pablo, la energía va por delante, nos va a permitir generar recursos para después abastecer al mercado minero. Pero lo que te imaginas ahí es un poco que la misma industria o el mismo... solo se va ordenando un poco de tener en claro que la prioridad la tiene que tener la industria, porque sabe el resto de los sectores que necesitan. Sí, no, solo eso. Que, además, que el caño con gas esté ahí. Pero nosotros como Techin hoy estamos haciendo 2 proyectos enormes asociados a la minería en Chile. Claro. En paralelo a los que estamos haciendo acá en Argentina, el GPNK, 2 proyectos del mismo orden de magnitud o más grande. Con lo cual tenemos hasta recursos como para poder traer y cubrir una demanda inicial del mercado minero. Pero igual creo que vamos a generar recursos asociados a la energía que tranquilamente después pueden ir y contribuir a la minería, que va a venir en un paso después. No nos salteemos la pregunta de la capacidad de implementación del Estado de todos los cambios que quiere hacer, porque me imagino que el nuevo modelo de obra pública va a requerir un montón de nueva construcción de regulación y de burocracia en el buen sentido para poner en marcha esos nuevos formatos de financiación y demás. ¿Cómo ven ese proceso? Desde Techin creemos que cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la posibilidad de ejecutar proyectos, que es nuestro métier, que es lo que sabemos hacer, que es como contribuimos a la sociedad, digamos, y a las áreas donde nos manejamos, está bienvenida y la vamos a apoyar. Así que para mí todas estas iniciativas son válidas y hay que ayudar a que se implementen. Fernando. Bueno, depende en qué manera se piensen los proyectos, ¿verdad? Si va a ser bajo el esquema de obra pública que mencionás, indudablemente va a requerir de la presencia de alguna figura, de algún ente, claro, que funcione, que opere como comitente. Hoy por hoy es ENARSA en muchos casos, en el caso de la obra pública de infraestructura gasífera, que es lo que hablamos hoy, podrá ser YPF en otro esquema. Puede haber diversas maneras. En otras épocas había otro tipo de licitaciones donde el comitente a lo mejor era un fideicomiso o donde los gerentes de proyecto eran las transportadoras. Hubo diferentes modalidades a lo largo de los años, ¿no? Indudablemente la figura del comitente como tal, como está conocida hasta hoy, tiene que tener un rol realmente técnico y contractual muy ágil de resolver todas las vicisitudes que a diario presentan los contratos, las ejecuciones de los contratos, claro, tanto desde el punto de vista contractual como desde el punto de vista técnico, ¿no?
por supuesto, generar los recursos financieros, resolver las cuestiones técnicas, resolver las revisiones de ingeniería, avanzar con los proyectos. Todo el día a día. O sea, la cadena es muy grande y la paradoja sería que el mismo comitente realmente se convierta en un problema, Claro. ¿no? El comitente es el primer interesado en que las obras se ejecuten en tiempo y forma, bajo las condiciones que requieren los contratos, en los plazos que se requieren, bajo estrictas condiciones de seguridad, porque es muy valioso lo que mencionó Pablo. El gasoducto Néstor Kirchner, prácticamente, gracias a Dios, no hubo accidentes, Claro. no hubo dificultades ni siquiera medioambientales ni de ninguna índole, con lo cual es un valor agregado al tiempo récord de esa obra. El tema del rol de los comitentes es súper importante. En el Néstor Kirchner fue valiosa el aporte del comitente, o sea, acompañó. O sea, en general, bueno, en esa obra fue un ejemplo, diría, en ese sentido, ¿no? Porque el comitente acompañó, las empresas acompañaron, la industria acompañó, los sindicatos acompañaron, es decir, hubo, si querés, una sinergia importante entre todos los jugadores, ¿no? Pero lo del comitente es muy importante, tu pregunta en eso. Pablo, estamos sobre el tiempo ya, pero te pregunto sobre eso, digamos, en la experiencia del Reversal con el cambio de gobierno, ¿cuán aceitado ven el proceso para la implementación de los programas y de las obras nuevas hacia adelante? Digamos, ¿cómo fue el proceso, el ejemplo en este caso? Esta es una opinión personal, digamos, pero yo creo que como país hemos madurado mucho, porque aún en un cambio de gobierno como si el 10 de diciembre, con cambio de signo político, las grandes políticas, y uno lo escucha en los paneles, lo escuchamos ayer al secretario de Energía, las grandes políticas de la Argentina en lo que refiere a energía no cambiaron. Y eso es algo que a la Argentina no le pasaba hace muchos años. Sí. Digamos, hoy hay matices, la discusión está en matices, pero no en el fondo. Hoy nadie duda que Vaca Muerta es una oportunidad extraordinaria para la Argentina en exploración y producción de petróleo y gas, en generar otro campo, como se dijo hoy en la mañana, de fuente de exportación y de divisas, que es algo que debilita permanentemente Sí, es cierto, la economía en un momento en el que no hay es muy difícil encontrar consenso político para todo. Hoy está. Nadie está Hoy está. en contra de esa idea. Y ese activo que tiene la Argentina hoy, me parece que nos pone un escalón por encima de lo que estuvimos hace unos años atrás, y realmente es para beneplácito de todo el sector de la energía. Con lo cual me permito ser optimista de lo que viene. Está bien. Bueno, nos quedamos con esa idea, que no es poco, ¿no? Les pido a todos un aplauso para nuestros oradores.